Hemos platicado a lo largo de esta semana acerca de la nueva caravana que se encuentra en Chiapas, intentando cruzar territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos están tramitando ya solicitudes como refugiados aquí en nuestro país, pero para conocer más acerca de la atención que se les está brindando, se encuentra vía telefónica el maestro Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Wendy, ¿cómo estás? Gracias, maestro. Desde el 17 más o menos hemos tenido como que un éxodo mayor de migrantes, o por lo menos en este tema de las caravanas que están cruzando para llegar a la frontera norte de nuestro país. En este lapso, maestro, y además, bueno, de muchos años que se ha dado este fenómeno, ¿cuántas personas están o han solicitado ser refugiados en México? Mira, esto está aumentando Mm. enormemente. Yo le he llamado esto la cuarta oleada de refugiados en México desde el año 2013 de manera sostenida. Se ha aumentado año tras año y es algo pues la gente no percibía porque pues los números eran pequeños todavía. Ujú. Aún en el 2013, por ejemplo, para darte un ejemplo, eran 1.296 solicitantes en todo el año. Ahora 1.296 solicitantes pues los tenemos prácticamente en 2 días, Ujú. lo que era antes en un año. Todos los años fue aumentando, y el récord lo tuvimos nosotros con esta administración, con 70.420 solicitantes en el año 2019. El año pasado, 2020, fue por la pandemia que bajó, pero estaba aumentando tremendamente. El primer tercio tuvo un incremento de 34% con respecto al primer trimestre del año 2019, y la tendencia era para subir más y cada iba a batirse la marca del 2019, pero se viene la pandemia, cierran fronteras varios países centroamericanos y se inhibe la gente por el tema de la pandemia y se baja drásticamente a partir de la jornada de sana distancia, y entonces, sin embargo, sube al nivel de 41.155 al término del año, que era un número inferior al del año anterior, pero mucho más alto que cualquiera de los años anteriores. Ujú. Sin embargo, para nosotros quedó claro que este año iba a ser diferente, porque ya había otros factores, ya la gente ya no veía la pandemia como un inhibidor, había programas nacionales de vacunación, había una devastación económica tremenda en los países de origen, había habido huracanes en la ETA y OTA que destruyeron muchas comunidades y aldeas de varios de los países de donde provienen los solicitantes de la Condición de Refugiado en México, y muchísimas expectativas con la llegada del presidente Biden al poder por su discurso antimuro, por su discurso de desmantelar lo que se conoce como el NPP, y todo eso evidentemente en su conjunto prefiguró la idea de que iban a salir de sus países por desplazamiento forzado y pasando por México. No es verdad hoy día que México sea solamente un país De de tránsito. tránsito. Eso lo fue, claramente lo fue, y no ha dejado de serlo, claramente lo sigue siendo. Pero además de ser un país de tránsito, es también ya, sobre todo a partir más o menos del 18, un país de destino, con muchísimo más fuerza en el 19, el 20 y este año más que nunca. Se están rompiendo todas las marcas. Para ponerte un dato claro, nosotros ahora al cierre de agosto tenemos 77.559 solicitantes, que rebasa en 10% el récord que tuvimos a lo largo de todo el año del 2019. Por tanto, estamos pensando que seguimos ese ritmo, rebasamos los 110,000 al término del año. Ahora, la gran mayoría de estos solicitantes llegan a Tapachula, y Tapachula, pues como sabes, es una ciudad relativamente pequeña y pues se está trastornando mucho la vida allí, y claramente la mayoría de los que están llegando en los últimos meses, específicamente en los 2 últimos meses, son de lejos los haitianos, cuando históricamente, desde el año 2013, invariablemente los hondureños han ocupado el primer lugar. Los haitianos empezaron a cobrar mucha fuerza a partir del año pasado, que tuvieron el segundo lugar de la máxima nacionalidad. Este año también sigue siendo el segundo lugar, pero ha sido la única nacionalidad que ha incrementado notablemente con respecto al año pasado. Se ha triplicado. A nivel de agosto, es decir, al cierre de agosto, ya tenemos el triple de los que tuvimos en todo el año del año pasado haitianos, y se acercan a los hondureños. Es más, te puedo decir que el mes pasado de julio y este mes de agosto que acaba de terminar,
es la primera vez en la historia que tenemos más solicitantes haitianos en el mes de julio y más solicitantes haitianos en el mes de agosto que los hondureños. Entonces la cantidad enorme son haitianos. Y lo que está generando una situación de crisis allí es el hecho de que todos estos vienen de Brasil y Chile. Luego entonces no son refugiados, o sea, son personas que vienen básicamente por razones económicas, salieron de enero del año 2010 por el terremoto devastador en Haití, en ese mes del año 2010, estuvieron muchísimos años allá en estos países sudamericanos, pero entonces a lo largo de estos últimos años, el año pasado especialmente y este año, pues han estado viniendo en números muy importantes, sobre todo ahora, que son números sumamente significativos, y vienen ante falta de alternativas migratorias, todos vienen a la Comar, y la Comar pues no se da abasto, porque además otras nacionalidades están incrementando tremendamente, y esta es una situación que nos está colapsando el sistema de asilo, específicamente en Tapachula. Maestro, de estas cifras que, bueno, resultan inquietantes con relación a las solicitudes de refugio, ¿cuántas son aprobadas? Vaya, si estamos hablando, sí, son muchas, pero la capacidad del gobierno mexicano para dar realmente refugio a estos migrantes, ¿cuál ha sido? Bueno, depende de la nacionalidad, ¿verdad? Otra vez volvemos a lo mismo. En realidad, en el caso de los haitianos, pues las tasas son muy bajas, porque no son, repito, no son refugiados. O sea, el tema de los refugiados no es un tema de voluntad de la Comar, o si le gusta o no le gusta, o que les parece que tiene bonitos ojos. Aquí es un tema que está planteado con toda claridad en la ley. Se establece en la definición de la Convención de Refugiados de 1951, que es la normativa jurídica internacional, y en la propia legislación mexicana, en su capítulo 3, en 2 fracciones, se establece con toda claridad cuáles son las características que definen a un refugiado. Una persona que viene por razones económicas no es un refugiado, no se encuadra en lo que se refiere a la definición de refugiado. Entonces, nosotros, entre lo que son refugiados más a los que se les ha dado protección complementaria desde el año 2013 son 68,130 y la gran mayoría en este sexenio, es decir, a partir de que nosotros estamos en la gestión en el año, desde el diciembre del 2018 a la fecha, es la inmensa mayoría de estos 68,130. ¿Y qué pasa con el resto? De bien, han solicitado su... Las personas, digamos, una parte de esos 68,130 eh, 60,258 han sido reconocidos como refugiados y 7,872 se les ha otorgado protección complementaria. El resto ha habido abandonos, desistimientos o han sido negativos en su proceso de determinación de condición de refugiado, el resultado que no reúnen los requisitos propios de un refugiado y entonces, por tanto, la resolución es negativa, quedan rechazados. ¿Y qué pasan? Pues algunos de ellos probablemente han estado en una situación irregular en el país, otros probablemente han sido deportados. Eso es algo que nosotros no manejamos porque se rebasan los atributos que tiene la Comar. La Comar no está en eso. Ahora, con estas cifras que han ido en incremento, ¿ustedes prevén que debido a la situación que se está viviendo pues en diferentes países, en este caso era muy puntual al señalar usted en Haití, siga incrementándose la cifra? No, para nosotros es clarísimo, en el caso, por ejemplo, de los haitianos, que creo que es ahorita el tema central, pues que por un lado no son refugiados todos estos, porque no están llegando de Haití, están llegando de Brasil y Chile, repito, y sin embargo no pueden ser devueltos a su país. Eso sí lo hemos estado manifestando. Acaba de haber la semana pasada la Conferencia Nacional de Migraciones, yo participé allí, ahí fui muy elocuente y claro en el sentido de que estas personas no pueden ser deportadas a su país. ¿Por qué? Es un país devastado absolutamente, ya tenía un parlamento colapsado, después se viene un magnicidio, luego se viene un terremoto, se viene un huracán, o sea, está destruida la infraestructura, está destruidos los tejidos sociales, no hay cómo se les pueda regresar a estas personas porque sería la cosa más inhumana que se podría experimentar. Ahora, eso no significa que sean refugiados, lo que significa es que no pueden ser devueltos a su país y que pues es importantísimo que haya alternativas migratorias para estas personas. Ahora precisamente es el tema, las alternativas migratorias, si bien no cumplen con los requisitos para tener la calidad de refugiados, ¿de qué manera se les puede apoyar para su permanencia en territorio mexicano? Bueno, pues eso es un asunto que rebasa las atribuciones de la Comar. Nosotros simplemente decimos lo que consideramos y esto va a tener que ser decidido a los más altos niveles de gobierno. Hay mucha preocupación del gobierno y entiendo, según la información que tengo, que ya muy pronto será decidida cuál va a ser una posición muy clara del gobierno mexicano con respecto a los haitianos. Ahora bien, de los que han sido ya aceptados y que cuentan con esta calidad de refugiados,
¿Cuáles son los principales conflictos que están presentando para llegar a nuestro país? Bueno, mira, de todas las nacionalidades casi puedo decir que pues hay razones diversas, Ujú. hay también flujos mixtos, hay algunos que vienen por razones económicas, por tanto no son refugiados, hay otros tantos que vienen por razones de persecución, hay otros que vienen por violencia generalizada, por violación sistemática de derechos humanos, hay todo tipo de atropellos, sobre todo en el caso del norte de Centroamérica, muy comúnmente lo que ocurre es que no hay la suficiente fuerza por parte de los estados para garantizar la protección de estas personas, muchos son víctimas del crimen organizado, muchas ocasiones tuvieron que desplazarse varias ocasiones antes de salir de su país, se van de un lado a otro, porque perder la patria no es una cosa fácil, o sea, se dice fácil, pero es una situación trágica y muy complicada para las personas, para familias enteras, están llegando muchos niños, mujeres, y la verdad es que es una situación sumamente complicada, llegas a otras culturas en condiciones muy complicadas, el propio trayecto es sumamente penoso, tortuoso, difícil, y que podría generar problemas incluso mayores, pero las personas ya salen en una situación de desesperación, es difícil decirte, no es solamente un factor, como repito, son varias las razones por las cuales las personas se ven obligadas a salir, pero se mezclan varias de estas razones, muchas veces la línea divisoria entre un problema y el otro, entre un punto y el otro, es difícil, es delgada, es complicada de poder esclarecer, pero, por ejemplo, muchas veces se dice, bueno, es una razón económica, pero si uno le rasca un poquito, se da cuenta que esa razón económica fue derivada de un acoso, de una extorsión, de una amenaza, que entonces en el fondo, pues sí es un causal de refugio, es decir, sí está establecido en la definición de refugiados, Claro. pero sí es solamente meramente una situación en la que las personas están saliendo porque quieren tener una mejor calidad de vida, lo cual es muy legítimo, muy válido, pero no califican como refugiados. ¿Y qué beneficio le da a todo aquel que llega a nuestro país y obtiene esta calidad de refugiado? Y también si en algún momento esto les puede ayudar no solamente a tener la calidad de refugiado, sino también la nacionalidad. Bueno, mira, primero, el primer beneficio, que yo creo que es la vida, ¿verdad? Ese es el Ujú. primer beneficio, creo que todos lo entendemos como seres humanos, es el primer beneficio el hecho de que tu vida no corre riesgo, ¿verdad? Ese es el tema Ujú. central, por eso es que la gente huye y esto pasa, te voy a dar un dato, esto es a nivel mundial, el 86% de las personas refugiadas en el mundo están ubicadas en países en vías de desarrollo, es decir, no, los refugiados tienen una lógica muy distinta a la lógica del migrante. El migrante en general, la inmensa mayoría están ubicados, concentrados en los países desarrollados, o sea, en Alemania, en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, etcétera. En cambio, los refugiados del mundo están la inmensa mayoría concentrados en países de desarrollo, en Pakistán, en Irán, en Jordania, en el Líbano, en Turquía, en Kuwait, a veces es tan extremo, por ejemplo, los refugiados sirios, que muchos de los sirios se van a Irak, imagínate, o Ujú. muchos de los iraquíes se van a Siria. O sea, la situación es tal que la gente simplemente está huyendo para tratar de preservar su vida. Entonces, el tema de la vida es el tema número uno. El tema número dos es que porque además solo siendo solicitantes, y así lo establece con toda claridad la propia convención, ya se violaría el principio non refoulement, el principio de no devolución, si las personas llegan, solicitan y se deportan. O sea, una persona que tiene solamente la solicitud, aunque todavía no haya sido reconocido, no importa, con solamente estar registrado ante la Comar, ya está protegido por el Estado mexicano porque no puede ser deportado, y si es deportado es una violación flagrante al derecho internacional y a la propia ley mexicana. Entonces ese es un elemento central. Un segundo elemento es que tienen derecho al trabajo y tienen derecho a los servicios públicos. Y como esto es una cuestión que, como sabes, no es una situación instintiva o derivada de manera automática, sino que nosotros hemos establecido mesas interinstitucionales que preside el subsecretario Alejandro Encinas, con mesas temáticas en materia de salud, educación, acceso al empleo y el tema de identidad y documentación. Y esta mesa interinstitucional la hemos replicado en Nuevo León, en Tabasco, dos en Chiapas, una en Palenque y otra a nivel del estado en Tuxtla, otra en Tijuana, próximamente vamos a establecer una en Veracruz y después en Quintana Roo. Y así seguiremos avanzando porque creemos que estas mesas interinstitucionales en las cuales concurren todas las secretarías importantísimas que tienen que ver directamente con estos temas estratégicos a los que hice referencia y la participación de organismos internacionales, y está abierto también a la participación de organizaciones de la sociedad civil, pues ayudan a encontrar las fórmulas que puedan remover los escollos que imposibilitan que las personas accedan a los servicios públicos. Entonces, se trata de coadyuvar a que estas personas tengan mayor facilidad de ser beneficiarios de los servicios públicos por el solo hecho de ser refugiados, pero también solicitantes. Y ahí esto está establecido en la ley, pero tú sabes, la ley puede establecer algo,
que no se generan por generación espontánea de manera automática. Tenemos que hacer un esfuerzo, las instituciones que estamos comprometidas y que tenemos esa responsabilidad en coadyuvar, en contribuir, en agilizar a que esto se materialice. Maestro, tengo 30 segunditos, ¿algo más que desea agregar? Bueno, yo creo que este es un tema que rebasa con mucho a la Comar. Yo soy el coordinador general de la Comisión Mexicana de los Refugiados, pero es una cuestión que rebasa, es de la sociedad, es del Estado, es de todos quienes en algún momento podríamos ser refugiados. Nadie está exento de eso. Perfecto, pues muchas gracias, maestro. Cómo no, que estés muy bien, Wendy. Hasta luego. Muy buenos días, el maestro Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, con estas cifras. Las reiteramos, México recibió 77,559 solicitudes de refugiados en lo que va de 2021, es decir, 10% más que en todo 2019, que es lo que nos decía el maestro, es la cifra récord que hasta el momento se tiene registrada.